Amados hermanos, en esta noche, por aquí para saludarles y decirles que estamos orando por ustedes, que nos hace mucha falta en el sentido que no hemos podido congregarnos y tantas cosas que están pasando en el mundo entero. Hoy, como el mundo celebra Viernes Santos, es un recordatorio para todos nosotros lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y pensaba yo que aunque nos han puesto tantas restricciones que no podemos hacer, pero no nos pueden quitar de alabar al Señor, no nos pueden quitar de orar, no nos Amén. pueden quitar de aprovechar este tiempo con la familia y hacer altar familiares, tantas cosas que quizás no podíamos hacer porque estamos tan ocupados y tenemos que sacarle lo positivo en todo esto. No podemos quizás estar unidos, pero nos podemos hablar por teléfono, mandando texto, y yo espero en el Señor que pronto salgamos de esto y que los ángeles, amén, nos cuiden. El Señor, el manto de Él, amén, nos cubre en todo momento y que salgamos pronto de esto. Por aquí saludándole, Dios le bendiga y pronto nos vemos. Amén. Amén, amén. Hermano, quería también decirle, verdad, que aquí juntamente con la pastora estábamos conversando hace unos par de minutos atrás donde tenemos unos vecinos que están repartiendo unos panfletos ahí en la calle. No sabemos qué es lo que están repartiendo, pero supongo que tiene que ver algo con, ¿verdad?, con la palabra del Señor o con el día de hoy. Yo creo que hay muchas personas que están festejando, aunque no pueden llegar a la iglesia, ¿verdad? Pues están festejando este día de Viernes Santo, como nosotros usualmente le llamamos. Y creo que nosotros, aunque no podamos salir para las iglesias, como dice la pastora, pues podemos en que sea, ¿verdad? Pues unirnos en familia, hacer el altar Amén. familiar, que esto se practicaba mucho en los tiempos Ujú. pasados. Hoy día pues ni se habla de esto, ¿verdad? Son cosas que a veces Amén. uno ve, que uno dice que hacen tanta falta y nosotros pues muchas veces pues no pensamos. Yo creo que estos días nos van a ayudar a nosotros a que podamos recapacitar y que podamos, ¿verdad?, pensar que necesitamos cada día más y más del Señor. ¿Qué usted cree, Amén. hermana Amén, pastora? ¿Qué usted cree? amén. Y yo había escuchado un testimonio donde no me recuerdo bien en el país que no podían hablar de la palabra del Señor, pero en la plaza muchas veces los hermanos pasaban y uno al otro se hablaban y estudiaban la palabra caminando poco a poco. Y qué lindo, ¿verdad? Que nosotros tenemos la libertad. Quizás no nos podemos congregar, pero no nos impide de que unidos en nuestro hogar. Amén. La cabeza del hogar, la madre, los hijos, amén. Tomen esa oportunidad para unirse más. No es que haya habido división en nuestro hogar, no, pero de esto siempre tenemos que sacar, Dios, ¿qué tú harías en este momento? Amén. Recordemos que el mundo festeja diferente, nosotros sabemos la verdad, estamos en la verdad. Hubo un hombre que murió por usted y por mí y esto nadie nos los puede quitar. En este día el pastor quiere hablarle algunas palabras, amén. Una de las palabras que Jesús dijo en la cruz y que cada día tenemos que recordar, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y el pastor con ustedes. Amén, pastora. Pues felicitamos a la pastora en el nombre del Señor y como dice ella pues le envía saludos y en esta tarde, como pues tenemos de costumbre predicar las 7 palabras Amén. en esta tarde, pues yo voy a de una manera, ¿verdad? No tomarle mucho tiempo, pero sí traerle otra vez a memoria las expresiones de nuestro Señor Jesucristo mientras colgaba del madero, mientras colgaba de esa cruz. Amén. Así que sigamos hacia adelante y pues adoremos al Señor mientras predicamos las palabras del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pastora, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir hacia adelante. Amén. Eh, Estábamos hablando ayer sobre lo que pasó, verá, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo teniendo la última cena con los apóstoles. Y vemos que terminamos en la parte donde el Señor le dijo que ciertamente uno de vosotros me va a entregar. Y el mismo, ¿verdad? Pues apóstol que pues fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo, pues él, según el Señor le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer, y él se fue y el enemigo, el Satanás entró en él. Pues vemos que después de eso nuestro Señor Jesucristo pues siguió tomando la Santa Cena mientras, ¿verdad?, Judas se fue y hizo lo que tenía que hacer.
Y cuando vemos las películas, pues podemos ver muchas cosas que normalmente en la Biblia quizás no las vamos a poder ver, pero la palabra del Señor nos enseña que pues Judas se fue a hacer lo que tenía que hacer y nuestro Señor Jesucristo continuó haciendo lo que tenía que hacer, tomó la Santa Cena con los discípulos y ellos, ¿verdad? Pues todavía no entendían claro todas las cosas que el Señor iba a hacer, pero vemos, mis amados hermanos, que después que sucedió esto, temprano en la mañana, eh, pues nuestro Señor Jesucristo pues fue a orar con sus discípulos y cuando fue, ¿verdad? Pues a orar con ellos, pues lo que podemos ver es que él pues mientras oraba no sabemos exactamente lo que él estaba clamando al Señor ni nada con esa actitud, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado por la mañana, temprano en la mañana fue arrestado. Judas vino con algunos de los soldados romanos y vinieron a coger a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él fue entregado básicamente en las manos de unas manos impías para, ¿verdad? Pues hacer lo que iban a hacer con él. Toda esa mañana nuestro Señor estuvo sufriendo, estuvo pasando por una situación bien difícil, fue escupido, fue amargado, fue azotado, tantas cosas que le hicieron, le pusieron una cruz de espina, perdón, una corona de espinas sobre su cabeza y mientras los discípulos se fueron para allá para un lado, Pedro, según dice la historia, pues lo seguía, pero lo seguía de lejos. Eh, Vemos, mis amados hermanos, que nuestro Señor poco a poco fue colmando, terminando básicamente el trabajo que él iba a hacer. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado eh, alrededor de las 9 de la mañana y estuvo en la cruz hasta las 3 de la tarde. Y desde el mediodía, desde las 12 del día que nosotros conocemos, hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Jesús se mantuvo en silencio mientras él estuvo colgando de esa cruz. Se mantuvo en silencio, mis amados hermanos, por esas 3 horas, hasta que comenzó a hablar a las 3, mis amados hermanos. Comenzó a hablar a las 3. Y según dice Marcos capítulo 15, versículo 25 hasta el 33. Amén. Así que el hecho de sentir se había hecho, mis amados hermanos, o sea, ninguna muerte ordinaria sería suficiente para los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se habían decidido darle una muerte de intenso sufrimiento y de una manera como de venganza, ya que pues ellos estaban molestos con él, especialmente los sacerdotes, los fariseos estaban molestos con él y querían de una manera u otra humillarlo. Así que no era solamente sufrimiento que ellos querían darle a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sino también hacerlo pasar por una vergüenza, avergonzarlo. La cruz pues fue una cruz que fue puesta con ese hecho de hacerlo sufrir. Y nuestro Salvador fue clavado en esa cruz. Y allí colgaba nuestro Señor, silencioso, sin decir una palabra. Podemos ver, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ahí, con su rostro pálido, labios que quizás no se podían ni mover. Algunas personas preguntaban si era que estaba llorando quizás o que sentía pena por sí mismo, pero nuestro Señor Jesucristo no sentía pena por él. Él sentía más pena por aquellos que lo clavaron en la cruz. Y parece que ellos, viendo a nuestro Señor colgando de la cruz, los soldados romanos, quizás se preguntaban, ¿va a llorar? ¿Va a decir algo? ¿Se va a expresar? ¿Va a pronunciar quizás algunas palabras de maldición en contra de nosotros? ¿Se va a vengar en que sea por palabras ya que está crucificado y nada más puede hacer? O quizás está orando.
quizás orando por que lo vengan a bajar de esa cruz. Lo que sabemos, hermanos, históricamente es que la primera expresión de nuestro Señor Jesucristo los tomó a todos de sorpresa. Porque no es lógico que cuando uno es azotado, abatido, puesto a sufrir por causas que verdaderamente uno no ha hecho, aquellas personas que están atacando a uno, lo que sienten es que uno pues los odie. Mas sin embargo, las primeras expresiones de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario los tomó a todos de sorpresa. Porque Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 23, verso 34. Quiero decirle, mis amados hermanos, que es de probable que se haya levantado tanta oposición contra este primer dicho, porque era verdad que la gente no lo aceptara. Algunos quisieran excluirlo completamente y otros también quizás tratan de degradarlo porque Jesucristo se expresó de tal manera. Pero el razonamiento de algunos es no suficiente, ya que no importa la manera que ellos razonen lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Los que mataron a Jesús fueron personas que lo hicieron con amargura y lo hicieron para hacerlo sufrir. Así que Jesús tuvo que él de una manera u otra aceptar esta muerte, si podemos decirlo, porque eso era lo que él iba a hacer, sufrir. Y él pues estaba preparado para hacerlo. No solamente estaba preparado para sufrir y para morir, sino que él estaba preparado también para perdonar a aquellos que lo pusieron en la cruz. Así que se expresa la primera palabra: perdónalos. Esta palabra perdónalos básicamente significa que los perdonara. En otras palabras, le está pidiendo al Padre que borre las transgresiones completamente, que perdone a todos aquellos que lo están haciendo sufrir. Le está pidiendo a Dios que en su soberana autoridad hiciera de una manera u otra, demostrara cierta gracia hasta aquellas personas que estaban haciendo sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Como esta parte podemos ver, mis amados hermanos, es básicamente inconcebible que las personas puedan pensar que nuestro Señor no hizo esto de corazón. Pidió que todos fuesen perdonados por lo que estaban haciendo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Algo que podemos ver es que paralelamente con la palabra del Señor, cuando Esteban fue puesto también a muerte, a las puertas de su muerte, a las puertas ya de donde ya quizás él estaba ya para morir, estaba presto ya para morir, imitó las palabras de Cristo, del Cristo moribundo. Dijo básicamente lo mismo. Oró y dijo: Señor, no les imputes este pecado. No, perdónalos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo es lo mismo que estaba pidiendo Jesucristo en la cruz. Le estaba pidiendo al Padre que los perdonara.
Hay veces que nosotros hacemos cosas por ignorancia, hay veces que nosotros no pensamos dos veces cuando vamos a hacer algo y como he dicho en muchas ocasiones pasadas, uno de los problemas más grandes que existen nosotros como personas es cuando reaccionamos, cuando estamos pasando por tiempos de depresión o por tiempos donde nosotros mismos no podemos soportar y lo que hacemos es tomar decisiones que en muchas ocasiones nos hace que podamos decir o hacer cosas que después querramos arrepentirnos. Estas personas reaccionaron en contra de Jesucristo con toda fuerza para hacerlo sufrir. Y nuestro Señor sabía eso. Y para Él estaba bien. Él estaba dispuesto a sufrir. Y también estaba dispuesto a perdonar a aquellos que hicieron lo que hicieron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como esta primera expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, parece que como si estuviera preparando la escena que Él se iba a ir, iba a morir, pero aquellas personas que estaban oyendo, que estaban presentes, iban a oírlo. Oír las expresiones de amor, de gracia, de parte del mismo Dios. La segunda declaración de Cristo se pronunció en respuesta a la petición de un ladrón moribundo allá en la cruz. No fue casualidad que Jesús fuera crucificado entre dos ladrones, hermanos, no fue casualidad. No hay accidentes en un mundo que está gobernado por Dios. Dios tiene todo bajo control. Mucho menos podría haber habido algunos accidentes ese día de todos los días o en relación con un evento que se encuentra en el centro de la misma historia del mundo. No. Dios, hermano, estaba presidiendo esa escena. Dios era el director. Dios tenía todo puesto y escrito como todo iba a suceder. Desde toda la eternidad, Dios mismo había decretado cuándo y dónde y cómo y con quién debía de morir su hijo. Así que todo fue preparado de antemano por el Padre. Y en la segunda expresión, nuestro Señor Jesús dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, un ladrón le pide a nuestro Señor Jesucristo que se recuerde de él. Jesucristo, bajo el sufrimiento, no es como muchos de nosotros que cuando estamos pasando por situaciones difíciles que no entendemos, muchas veces cuando viene alguien a hablarnos, lo primero que decimos: no me molestes, tengo muchos problemas, tengo muchas situaciones, déjame resolver mis problemas personales primero y después yo hablo contigo. No. Óigame, mi amado hermano, Jesucristo colgando de la cruz tuvo tiempo, sacó tiempo para prestarle atención a aquel que también estaba colgando con él. Y cuando este hombre le pide al Señor que se recordara de él cuando llegara a su reino, Jesús no pasó por alto las palabras de este hombre, el suplicio de este hombre, las palabras de ayuda que estaba declarando este hombre. Y Jesucristo le dijo que de cierto te digo que hoy, desde ese momento que él muriera, iba a estar con Jesús en el paraíso. En otras palabras, en la presencia del mismo Dios. Así que otra vez podemos ver la gracia abundante de Dios a favor de la humanidad. Este hombre, podemos ver, mis amados hermanos, que tuvo que haber visto algo especial en nuestro Señor Jesucristo. Notemos la hermosa y consoladora respuesta de Cristo. Porque no fueron palabras como a veces nosotros decimos cuando estamos ocupados: está bien, déjame quieto, no importa, no me molestes más, me brego contigo, trabajo contigo después, y le tiramos quizá alguna palabra u otra. Nuestro Señor Jesucristo, todavía bajo el sufrimiento de la cruz, sabía con toda certeza cuáles eran las palabras especiales que él tenía que hablarle a este hombre en respuesta a su súplica. Primero, el hombre había pedido una bendición. En un remoto futuro de que cuando sea. Él no sabía que era de inmediato. No, Jesucristo fue el que se lo dijo. Él dijo: cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dijo: hoy mismo. O sea, no vas a tener que esperar mucho. Vas a estar conmigo ya.
Así que esa expresión o lo que él había pedido del futuro o en un remoto futuro, él recibió una promesa para ese mismo día, que es Jesús, el que nosotros le servimos, hermanos. Segundo, el hombre había pedido que se acordara de él. Eso fue todo lo que se atrevió a solicitar de parte del Señor, que te acuerdes de mí. Si nosotros buscamos la manera, ¿verdad? Cómo entender qué es lo que quiso decir con eso, que te acuerdes de mí, pues muchas cosas que nosotros podemos, ¿verdad? Podemos pedir, pero este hombre no pidió mucho, solamente que te acuerdes de mí. ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Pues Jesucristo lo entendió claro. Jesucristo lo entendió claro. Es posible que este hombre, bajo el sufrimiento de la crucifixión, no tenía muchas palabras como expresarse, ni tampoco tenía las fuerzas para formular un diálogo con nuestro Señor Jesucristo. Solamente dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí, que te acuerdes de mí. Eso fue lo único que se atrevió a solicitar. ¿Y qué fue lo que recibió? Recibió seguridad. La respuesta fue una seguridad. Jesucristo le dijo, no solamente te recordaré, estarás conmigo también. Esto es en mi inmediata presencia, que es lo que quiere decir paraíso, presencia de Dios. Así que va a estar conmigo ahí de inmediato. Punto número 3, conmigo. ¿Dónde? En alguna región mística, de fantasmas, en algún lugar por allá, es que te acuerdes de mí. No, te acuerdes de mí cuando llegue a tu reino. Y el Señor de inmediato le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso de inmediato. La tercera expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue cuando Él dijo, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Jesús, mis amados hermanos, al notar la presencia de la mamá de Él y del discípulo amado, miró a su mamá y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Fue muy bueno de su parte decir mujer y no madre. ¿Por qué? La palabra madre, mis amados hermanos, en ese mismo instante hubiera clavado la espada más hondamente en el alma de María. Y esto creo que las mujeres, las madres, pueden quizás expresar estas palabras mucho mejor que yo. Pero si Jesucristo desde la cruz hubiera clamado mami o mamá, o como decimos nosotros, ¿verdad? Madrecita querida o lo que fuera, eso hubiera hecho que María hubiera sufrido todavía más fuerte. Su sufrimiento hubiera sido como si estuvieran clavando un clavo sobre ella también. Así que aquí en la cruz, al igual que en la boda de Caná, podemos ver que Jesucristo, mis amados hermanos, expresó a María, su madre, como mujer, o otras palabras, como, bueno, como alguien no que no era parte de la familia de él, sino más bien como alguien que le estaba mirando básicamente con amor, por supuesto, pero también para hacerla de una manera u otra, separarla por un momento, aunque fuera, del sufrimiento que él y solamente él iba a sufrir. Él no quería que nadie llevara ni que le ayudara bajo ninguna circunstancia a llevar el sufrimiento que él iba a llevar por toda la humanidad. Él quería hacerlo por sí solo. Así que no quería ni que su propia madre recibiera ningún golpe en cuanto al sufrimiento que él estaba pasando en la cruz. Como expresión número 4, la palabra del Señor dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactami, que esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su alma se esfuerza por asirse de aquel a quien llama Dios mío. Pero su Dios no le responde.
No es exactamente esa la forma en que se interpreta el grito de agonía en el contexto del Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Para el sufrimiento del alma altamente sensible, este terrible desamparo debe haber sido una verdadera agonía. Nosotros como humanos sabemos que cuando estamos sufriendo, estamos en dolor y pedimos ayuda, pues aparte del dolor, cuando pedimos ayuda y no aparece, pues parece como que sentimos más dolor. Esto aún más en vista del hecho que solo unas horas antes había dicho a sus discípulos: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Eso fue lo que él dijo anteriormente, según Juan capítulo 16, versículo 32. Así que la manera de esa expresión de que me has dejado solo o por qué me has abandonado, literalmente no la podemos nosotros ver como que Dios se aparta de él y no quiere saber de él y que se va lejos y le da las espaldas, sino más bien lo que podemos ver es que Jesucristo en ese momento de estar siempre al lado de su Padre y de estar siempre, recibir la ayuda de su Padre en todo lo que él necesitaba, porque vemos que en todo nuestro Señor Jesucristo recibió ayuda de su Padre. En este momento de llevar la carga del sufrimiento, perdón, la carga del pecado de la humanidad, lo tuvo que hacer solo, solo. Y en ese momento se siente como que, no sé si como usted se sentiría cuando está acostumbrado a tener la ayuda de alguien o cuando está acostumbrado siempre a andar con sus seres queridos al lado y cuando sufre algún problema, esta persona siempre está al lado para ayudarlo. Jesucristo siempre tenía el Padre al lado de él y en ese momento se sintió que él llevaba toda la carga. Creemos que en ese instante, mis amados hermanos que me escuchan, en ese mismo momento fue donde verdaderamente le cayó el peso más grande de el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Ese fue el momento donde estaba la carga más pesada. Y ahí fue donde verdaderamente él probó quién verdaderamente era, si verdaderamente fue capaz para llevar todo el cargo del pecado de la humanidad. Y lo vemos que sí lo pudo hacer, sí lo pudo hacer. Así que mientras vemos esas palabras, pues ahora vemos al Señor que expresa esa palabra número 4, esa expresión número 4 de que Señor Padre o Señor, ¿por qué me has desamparado? Vemos que entonces ahora lo que debemos de ver es en cuanto al cuerpo humano es que Jesucristo desde las 6 de la mañana empieza a recibir azotes. Es colgado en la cruz a las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana hasta las 12 del día, él está básicamente sufriendo, pasando por situaciones bien difíciles, pasando por una situación en la cual el cuerpo de él está sufriendo de una manera fuerte. Está casi básicamente ahogado en la cruz porque ha derramado casi toda su sangre. Tiene sed. Y como quinta expresión dice: tengo sed. Esto lo registró Juan en el capítulo 19, versículo 28. Nuestro Señor sabía lo que estaba sucediendo. Estaba Él en pleno control a la vez, mis amados hermanos, de que estaba Él en pleno control. Obedeció a la voluntad de su Padre. Él había rehusado beber el vino que amortiguaba el dolor que siempre se ofrecía a los que estaban a punto de ser crucificados, que eso lo podemos ver registrado en Mateo 27:34. Y para cumplir las escrituras, según dice el Salmo 69:21, dijo: tengo sed. Estaba soportando un verdadero sufrimiento físico porque tenía un verdadero cuerpo humano. Pues era normal que tuviera sed. Acababa él de salir, mis amados, de 3 horas de oscuridad cuando sintió la ira de Dios y la separación de Dios, según dice Mateo, la expresión que pudimos hablar anteriormente. Seguro que tenía que tenerse, seguro que tenía que estar en sufrimiento. Y cuando, ¿verdad?, uno trata de buscar la manera de cómo uno combinar la oscuridad, la sed y el aislamiento de
que sufrió de parte de Dios, pues ¿qué es lo qué es lo que uno tiene? Se tiene un infierno, se tiene un sufrimiento que es agotable, un sufrimiento que es casi imposible de soportar. Había razones físicas para su sed, tenía razones físicas, pero también había razones espirituales. Uno de los soldados tuvo lástima de Jesús y la palabra del Señor registra que mojó sus labios con el vino barato que bebían los soldados. Hermanos, no debemos imaginarnos a Jesús colgado a varios metros de altura, casi inaccesible. Sus pies tal vez se hallaban como 1 metro de altura, de modo que era fácil que el hombre pusiera una esponja en la punta de una vara y le diera a beber a Jesús. Lo que podemos sí ver es que el hombre trató de ayudar a nuestro Señor Jesucristo dándole algo que él no quería. O sea que todavía hasta las últimas horas, mientras pidió sed, no le dieron agua a beber, sino más bien lo que le aplicaron fue más sufrimiento. Esos soldados estaban preparados para hacerlo sufrir y humillarlo por completo. En la expresión número 6, entonces podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, según registra Juan, el capítulo 19, verso 30, que nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. El vinagre no sació por completo su sed, pero le permitió lanzar un grito de triunfo y dijo, consumado es. En griego es tetelestai. En otras palabras, lo que quiere decir es, está terminado. Queda terminado y siempre estará terminado. En otras palabras, se acabó. Se acabó. ¿Qué persona puede expresarse con esa autoridad desde la cruz y mientras tiene sus manos atadas, sus pies atados, en sufrimiento casi para morir, todavía con autoridad puede exclamar esas palabras? Aunque es cierto que los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo habían terminado, hay mucho más que incluye esa palabra dramática. Muchos de los tipos y profecías del Antiguo Testamento quedaban cumplidos y el sufrimiento de una vez y por todas, el pecado quedaba completado. La palabra tetelestai no es familiar para nosotros, pero lo usaban varias personas en la vida cotidiana de esos días. Un sirviente la usaría al informar a su amo, he terminado la obra que usted me ha encomendado. Cuando un sacerdote examinaba un sacrificio animal y lo hallaba sin defecto, aplicaría también esta palabra. Jesús, por supuesto, es el perfecto Cordero de Dios, sin mancha y sin defecto. Cuando un artista terminaba un cuadro o un escritor un manuscrito, diría, consumado es. Debido a la cruz, comprendemos las ceremonias y profecías del Antiguo Testamento, tal vez el significado más expresivo de tetelestai era el que usaban los comerciantes. La deuda queda pagada totalmente. Cuando Jesús se entregó en la cruz, cumplió las justas demandas de una ley santa, pagó por completo nuestra deuda, lo que le debíamos a Dios. Y por eso entonces fue que pudo terminar con esta expresión y lo pudo hacer con autoridad. No terminó la última palabra o expresándose por última vez de una manera que quedó él derrotado, no, sino más bien habló con unas palabras de autoridad y salió y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces se dirigió a su Padre en la declaración final desde la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al expresarse de esa manera, esta era en realidad una oración que elevaba, mis amados hermanos, a Jesucristo directamente ante la presencia del Señor. Aquellos que conocieron a Jesús, su Salvador, podían entender claro que ya el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había terminado. Ya
había una gran bendición para toda la humanidad. Y era que los pecadores ya no necesitaban templos terrenales, altares, no necesitaban sacrificios o sacerdotes, porque todo había quedado cumplido en la obra terminada del Hijo de Dios, por medio de la muerte en la cruz del Calvario. Hoy día, mis amados hermanos, miramos a la sociedad, miramos allá afuera y no podemos ver claro todas las cosas que están pasando. Este virus ha mantenido a la gente en su casa. En el estado de Michigan, pues podemos ver cómo pues ya han puesto orden hasta el final del mes que no podemos salir ni a visitar. Tantas cosas que están haciendo, pero como estaba expresándose la pastora cuando comenzamos en esta tarde, muchas cosas podemos hacer nosotros en nuestro hogar. Podemos seguir adorando y glorificando al Señor. Podemos coger este tiempo en esta noche para leer la palabra del Señor y estas palabras que yo le he hablado, poder usted buscarlas en la Biblia y poder estudiarlas más y buscar la manera de cómo seguir adorando y glorificar al Señor. Así que, mis amados hermanos, con esta me despido. Que Dios los bendiga, sigan hacia adelante y las bendiciones de parte mía como pastor y de la pastora hacia todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga y que tengan buenas noches.